Los textos eliminados de la Biblia. ¿Qué intentan ocultar? La Biblia, el libro sagrado de millones de personas en todo el mundo, ha sido objeto de interpretaciones, traducciones y revisiones a lo largo de los siglos. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que existen textos que no fueron incluidos en las versiones oficiales que conocemos hoy. Estos textos, conocidos como evangelios apócrifos, libros deuterocanónicos y otros escritos antiguos, han generado controversia y teorías sobre por qué fueron excluidos. Pero, ¿qué intentan ocultar estos textos? ¿Cuál es su verdadero contenido y qué impacto podrían tener en la fe y la historia? ¿Qué son los textos apócrifos y deuterocanónicos? Los textos apócrifos son aquellos escritos que fueron descartados de las versiones oficiales de la Biblia por los primeros líderes de la Iglesia. Estos textos incluyen relatos y enseñanzas que no encajaban con la narrativa teológica establecida. Por otro lado, los libros deuterocanónicos son aquellos que fueron aceptados en algunos cánones bíblicos, como el de la Iglesia Católica, pero no en otros, como el protestante. Entre los textos más conocidos están el Evangelio de Tomás, que presenta enseñanzas de Jesús en un formato diferente al de los evangelios canónicos. El libro de Enoc, que describe visiones del cielo, ángeles caídos y el juicio final. El Evangelio de Judas, que ofrece una perspectiva controvertida sobre la traición de Judas Iscariote. El Protoevangelio de Santiago, que narra detalles sobre la infancia de María y de Jesús. El proceso de selección del canon bíblico. La Biblia, tal como la conocemos, no siempre fue un libro unificado. Durante los primeros siglos del cristianismo, existía una gran cantidad de escritos que circulaban entre las comunidades cristianas. Fue en el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, y otros concilios posteriores donde se tomaron decisiones clave sobre qué textos serían considerados inspirados por Dios, y por lo tanto incluidos en el canon oficial. Los líderes religiosos evaluaron los textos basándose en criterios como autoría apostólica. ¿El texto fue escrito o respaldado por un apóstol? Conformidad doctrinal. ¿El mensaje del texto estaba alineado con la enseñanza oficial de la Iglesia? Uso litúrgico. ¿El texto era ampliamente utilizado en las ceremonias y enseñanzas cristianas? Muchos textos fueron descartados porque se consideraron heréticos, contradictorios o simplemente no relevantes para las doctrinas que quería establecer la Iglesia. ¿Qué revelan estos textos eliminados? Interpretaciones alternativas de Jesús. Algunos textos apócrifos presentan a Jesús de maneras que difieren de los evangelios canónicos. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, Jesús aparece más como un maestro filosófico que como una figura divina. Relatos de los ángeles caídos. El libro de Enoc describe cómo un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes, descendieron a la tierra, tuvieron hijos con mujeres humanas y enseñaron secretos prohibidos a la humanidad. Este relato amplía la historia del Génesis sobre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Nuevas perspectivas sobre Judas. El Evangelio de Judas retrata a Judas Iscariote no como un traidor, sino como el único discípulo que comprendió el verdadero mensaje de Jesús. Según este texto, su traición fue en realidad un acto de obediencia. El papel de María y las mujeres en la Iglesia, algunos textos, como el Evangelio de María Magdalena, sugieren que María Magdalena tenía un rol más prominente en el ministerio de Jesús, lo que desafió las estructuras patriarcales de la Iglesia primitiva. ¿Por qué fueron eliminados? La exclusión de estos textos no fue solo una cuestión teológica, sino también política. La Iglesia buscaba consolidar su poder y establecer una doctrina única y uniforme. Los textos que cuestionaban la divinidad de Jesús, la autoridad de los apóstoles o las estructuras de poder eclesiástico eran vistos como una amenaza. Además, algunos de estos textos contienen ideas que podrían haber sido consideradas demasiado radicales o peligrosas para las creencias de la época. El impacto de estos textos en la actualidad. Hoy en día, el redescubrimiento de estos textos ha generado un renovado interés en la historia del cristianismo. Hallazgos como los manuscritos del Mar Muerto y los textos de Nag Hammadi han permitido a los estudiosos explorar una visión más amplia y compleja de las primeras comunidades cristianas. Para algunos, estos textos son una fuente de inspiración espiritual y una forma de conectar con aspectos olvidados de la fe. Para otros, representan un desafío a las creencias tradicionales y una oportunidad para cuestionar las estructuras religiosas. En conclusión, los textos eliminados de la Biblia nos recuerdan que la historia de la fe es mucho más rica y compleja de lo que podríamos imaginar. Lejos de ser simples herejías,
Estos escritos ofrecen una ventana a las diversas maneras en que las personas han intentado comprender lo divino. Explorar estas obras no significa abandonar la fe, sino enriquecerla al conocer los matices y las diferentes perspectivas que han existido a lo largo de la historia. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que estos textos podrían cambiar la forma en que entendemos la Biblia hoy en día? Ahora te invitamos a visitar nuestro canal, donde podrás encontrar contenido que luego de ver este video estoy segura que será de tu interés. No olvides suscribirte y dejarnos tu opinión en los comentarios, eso nos ayuda a seguir creciendo y a subir más videos como estos. Nos vemos en la próxima.